Buenos días, transmitimos desde Radio Internacional Televisión, el programa La Tertulia de Radio Internacional Televisión. Queremos hablar brevemente sobre la problemática que existe teóricamente en la sanidad en la Comunidad Autónoma de Madrid. Más que en la Comunidad Autónoma de Madrid, yo creo que los tiros, nunca mejor dicho, van dirigidos a la señora Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, pero también es el baluarte primero e indispensable contra el presidente del gobierno, don Pedro Sánchez. Tenemos con nosotros, una vez más, a Germán Domínguez, nuestro colaborador principal. Buenos días, Germán. Muy buenos días, Alberto. ¿Qué opinas de esa guerra sanitaria contra la señora Ayuso? Bueno, yo vaya por delante mi admiración a toda esta gente que monta estos tinglados. Es decir, esencialmente comunistas, incluido el PSOE. Bueno, mi admiración. Es decir, no dejan pasar ni una. Están en la guerra permanente. Se ve que eso de comer y comer bien, saben perfectamente que es algo costoso, que hay que trabajárselo y se lo trabajan. Cosa que yo envidio por comparación a la gente que teóricamente tendrían que tener enfrente a esto. Y me refiero a la oposición. ¿Pero qué es exactamente lo que le achacan? Bueno, pues curiosamente, vamos a ver, en el tema de la sanidad, mi forma de ver es que nunca, jamás vamos a estar contentos. Y yo te puedo decir que recientemente he tenido un episodio un familiar relativamente cercano y que me llamaba porque no podía aguantar los dolores y a ver si yo conocía a alguien y tal. Y entonces le empiezas a decir, has ido aquí, has ido allá, has ido a tal, había ido a todos los sitios, a todos los sitios. ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás en una situación desesperada, nada te vale. Cuando tú tienes que hacer una cola o una lista de espera X, nada te vale. Yo creo que hay que partir de ese principio de insatisfacción y yo creo que de denuncia, que a mi modo de ver es sano. Es decir, estamos en la obligación de exigir a una administración que tenemos carísima el deber que tienen de atendernos. Bien, dicho eso. Bueno, tú lo has dicho, es que la sanidad trata de enfermos y cuando uno está enfermo desespera. Naturalmente. Entonces hay que partir de eso. ¿Qué ocurre? Que esto que está montándose ahora con el tema, primero que no es nuevo. La montan cada vez. Lo montaron con aquella historia, ¿te acuerdas Del Zendal, por ejemplo. del Zendal? Pero lo montaron, ¿no te acuerdas que no murió nadie de esa cuestión que así murió una persona y la enfermera se infectó y tal? No me acuerdo qué peste era, ¿no? Pero no hubo muertos. Tuvieron que sacrificar Era el ébola. el ébola, tuvieron que sacrificar el perro Murió un perro. murió un perro y montaron un tinglao espectacular, ¿no? Es decir, pero bueno, entra dentro de ese esquema que ellos tienen Sí. de entender su manera de comer. Es que no es más que eso. O sea, tenemos que convencernos que no es más que eso. Es decir, Lucha por el poder. no, más que por el poder es por el plato. ¿Vale? Es que se come mejor cuando estás en el poder. Exactamente, estamos de acuerdo ahí. Esa es la cuestión. Y entonces ellos recurren y recurren de esta manera. Imagino que has oído, bueno, el tema es bastante simple. Mira, te cuento, los ministros en el Congreso no hacen cola. Los diputados hacen cola con la bandeja. La diferencia es estar en el banco azul a estar en el banco normal y corriente. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Eso para un menú estupendo a precio ridículo, ¿no? Que querríamos todos. Pero en el Congreso me refiero, ¿no? Y las copas a 2 euros y etcétera, etcétera, ¿no? En el Ministerio de Hacienda de Madrid, creo que el menú del día para los funcionarios está, si no recuerdo mal, a 6 euros. Es un menú bueno. Dejan entrar a la gente de la calle, pero solo hasta la 1. Yo eso no lo sabía. Van los jubilados, pero solo hasta la 1. Ya, no lo sabía yo eso. No lo sabía. Bueno, la cuestión está en que no debemos de olvidar una serie de cuestiones fundamentales en el tema de la sanidad. La primera creo que está dicha, que es esta lucha política porque no aguantan a alguien que, por otra parte, es la única persona en la oposición que les hace frente, que es Isabel Díaz Ayuso. Que les puede quitar el plato. Que les puede quitar el plato y que, bueno, se lo está quitando.
Es decir, porque quítate tú para ponerme yo, en definitiva, no es más ni menos que eso. La diferencia es que unos trabajan con cierto rigor y los otros van simplemente a ponerse las botas. Yo es como lo veo, ¿no? Es mi manera de verlas. Entonces, ¿cuál es el problema exactamente? El problema, eso, aparte del político, que estos señores lo montan cada vez, que existe la preocupación de los ciudadanos, es primero que no hay médicos. Y el segundo es que el sistema sanitario Pero, perdona, ¿no hay médicos en Madrid o en toda España? en toda España. Es decir, es que sí, era una cosa que quería apuntarte y cuando interviniste me quitaste de la boca. Y es la posición que ocupa la sanidad madrileña con respecto al resto de España. No sé si entre los 10 mejores hospitales de España, en base a una serie de parámetros que se utilizan, pero que son generales para todos, los que sean X, ¿vale? De calidad, de los 10, me parece que 7 son de Madrid. La Jiménez Díaz, que es pública con gestión privada, que la gestiona la Quirón, pero es pública, dentro del esquema de libertad de elección de hospital que existe en Madrid y de médicos, puedes ir tú, yo, cualquiera, podemos ir a Jiménez Díaz. No sé si está entre los 10 mejores hospitales del mundo. Leí no hace mucho. Bueno, eso, claro, por supuesto, esta gente eso no lo puede aguantar. Si tú escuchas o lees a la gente de otras comunidades y ves, por ejemplo, las listas de espera, yo la última vez que miré eso, que era ya a lo mejor un año y pico, pero creo que sigue más o menos parecido, para operaciones, Madrid estaba en torno a unos 60, 70 días, la Jiménez Díaz en 10, 11 días, de todas las especialidades que tienen, pero en España en algunos sitios puedes ir hasta 2 años. Esta mañana ha habido alguien que para entrar en la unidad en una radio que hacían una encuesta, no sé qué, o participaban oyentes, en que para la unidad del dolor llevaba esperando la unidad del dolor, y no era el Madrid, era por ahí fuera, entre 2 o 3 años. No recuerdo bien si dijo 2 o 3 años. Y todo de esa manera. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que dentro de la problemática que tiene la sanidad de Madrid, somos unos privilegiados. Dentro de que nunca sea satisfactorio. Hay una encuesta que hacía El Mundo el día 9 de noviembre, que me parece que fue ayer, ¿no? En el que la sanidad, o sea, los madrileños ponemos la sanidad como el principal problema de la comunidad. Bien, bueno, es una encuesta. Por supuesto, para Podemos es el 75 y pico% de los podemitas dicen que en Madrid es el problema. Para los del PSOE el 69% es el principal problema. Pero ya para la gente del PP el 40,5% y para vos el 33,5%, por ejemplo, ¿no? Bueno, y da esa media del 40 y tantos por ciento, o 54% creo que es, de grado de preocupación que genera en la población de Madrid. Pero bueno, esa misma encuesta, este periódico no lo hace para el resto de las comunidades autónomas, que, insisto, sobre los datos objetivos que hay, están infinitamente peor. Otra cosa que se le critica mucho es la posibilidad de consultas telemáticas a través de... Lo están haciendo todos, es decir, es que lo preconizó el propio Ministerio de Sanidad. El propio Ministerio de Sanidad preconizó el tema de esa de consulta. Yo creo que es hora de abandonar ese esquema. Yo creo que es hora. Es decir, a la gente no le gusta. Y luego el tema que están hablando, y te lo digo porque fui yo el otro día, es decir, ando por ahí con unos problemillas menores y la enfermera me citó para ir. Me dijo, bueno, tal día, tal hora. Muy bien, fui, tal, bien. No hay ni una cuarta parte de gente en el centro de salud, en este caso lo digo, en el centro de Las Rozas, que es donde vivo yo, no hay ni una cuarta parte de la que había antes cuando yo iba a ese tipo de cosas. Ni una cuarta parte. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos dicen, no sé, están hablando de no sé cuántos cientos que atienden al día, pues puede ser que pongan en eso los del teléfono. Ahora, yo para darme, por ejemplo, los resultados de una cuestión que tengo ahí crónica y que me miden ahora cada año, bueno, pues me llamó la América, después de hacerme los análisis, y ni siquiera yo estaba en casa, se los di a mi mujer. Para decirle, oye, le dice usted a su marido que está perfectamente. Adiós, gracias. Imagino que solo cuenta. Es que las nuevas tecnologías en el siglo XXI, pues vale, no para todo, pero hay muchas consultas. Sí. Si no necesitan exploración, hombre, si necesitas exploración, necesitas el cuerpo del delito, Claro, dicho. Pero si no,
Dice, bueno, pero usted tose, ¿y cómo tose? Tose por la noche, tose, tiene ganas de vomitar, le duele el estómago. Entonces, si ven que es algo ya grave, pues pásese usted por aquí. Pero tú y yo sabemos que hay muchas urgencias, entre comillas, que de urgencias no tienen nada. O sea, pueden consultarse perfectamente. Sí es cierto que he visto por aquí escrito en algún sitio, alguien que analiza todo este tipo de cosas, que efectivamente solo sobre 10 de las consultas había sido o era merecedora de la presencia del enfermo. O sea que los otros 9 habían ido porque, bueno, pues porque no tiene otra cosa que hacer. Más o menos es esa la historia, es decir, el famoso enfermo imaginario, ¿no? Es decir, que tenemos, se nos meten cosas en la cabeza, tú te encuentras siempre con amigos, con eso, que dices, bueno, No, joder, es que la gente mayor tiene mucha inseguridad, sí, entonces necesita que alguien, el médico, alguien con autoridad, le diga, no, está usted perfectamente, y se va contento a su exacto. casa. Sí, sí, imagino. Bueno, La- pero es cierto, yo ahí rectifico lo que te decía, que es hora de volver. Yo creo que efectivamente hay quien puede ser solucionado perfectamente a través Entonces, del ¿tú enfoque. crees que esta pugna, esta lucha contra Ayuso es más política Es que solo política, hombre. Es solo política, cuestión de plato? ni más ni menos. Solo política. Y te insisto que lo hacen cada año, ¿eh? Lo hacen cada año. Ves gente por ahí que no son médicos, que son militantes. Yo no sé si te acuerdas tú cuando lograron echar al que estaba en la Comunidad Valenciana, el de los trajes, ¿cómo se llamaba? Sí, que fue el presidente, Sí, sí, el presidente sí. lograron echarlo. Bueno, cuando aquello, porque fue una persecución tremenda, tremenda, una persecución a muerte, y se fue sobreseída la causa o fue Sí. declarado inocente, no sé, no me acuerdo exactamente, el comentario de uno de los capos del PSOE de Valencia fue, bueno, al final, ¿qué más nos da si hemos conseguido lo que buscábamos? De eso se trata. Eso te voy a contar una anécdota. Estando yo una vez en el Tribunal Supremo, en un juicio importante, yo estaba digamos, de oyente, ¿no? Y a mi lado estaba un periodista de Cambio 16, estaba deponiendo, testificando, un testigo, y dijo algo. Y yo miré lo que estaba escribiendo el periodista de Cambio 16 y escribió una cosa totalmente contraria a lo que estaba diciendo. Y yo, que estaba a mi lado, le dije, oye, pero eso no es lo que ha dicho, eso no es la verdad. Y me contestó textualmente, dice, a mí la verdad me importa un pito, a mí lo que me interesa es la noticia. Claro, la noticia que yo quiero dar. ¿Qué te hacen ahora? Cuando, si te entrevistan, si no sé qué, si no sé cuánto, te acotan el momento en el que has dicho lo que ellos quieren escuchar. A partir de ahí el contexto te lo quitan. Eso que lo sepa la gente. Yo también, otra anécdota mía personal, a mí me invitó hace años la embajada búlgara para que el 3 de marzo, que es la fiesta nacional de ellos, yo dijera unas palabras a favor de, bueno, del pueblo y de la fiesta nacional, ¿no? Entonces yo le dije al agregado cultural, le digo, ¿qué digo? ¿No? Y me dijo textualmente, dice, tú di lo que te dé la gana, luego nosotros traduciremos lo que nos interese. Pero así, tal cual. Sí, sí, Y digo, vale, vale, pues nada, pues que lo paséis muy bien y que seáis muy felices, ¿no? sí, sí. Bueno, hemos llegado aquí al final. Yo creo, Eh, déjame, si me permites, sí, y la gente nos aguanta, yo creo que hay una serie de apuntes que es necesario dar, ¿eh? Es decir, porque dicho todo este tipo de cuestiones, es decir, yo creo que, por ejemplo, los médicos están muy mal pagados, ¿vale? Hay muchas más facultades de periodismo que de medicina. los médicos, las fuerzas de seguridad, los Sí, pero maestros. ahora estamos centrados en el tema de la medicina. Entonces, no hay derecho. ¿Tú sabes cuál es el sueldo medio de tal? 40.000 euros de un médico. Médicos e enfermeras. Bueno, lo de las enfermeras ya es de escala. Pero es que tú sabes que hay muchas enfermeras, sobre todo enfermeras, que se están yendo a Inglaterra Claro, claro. porque cobran el doble y el Sí, triple. sí. Y dice, no, es que no hay enfermeras. Hombre, pues páguele usted más. No, no, pero ahora mismo, por ejemplo, el hecho de que las carreras de un médico, yo no estoy hablando de que no salgan formados, por el bien nuestro, ¿no? Claro que sí, que salgan formados, pero ahora mismo, es decir, que tú tienes que hacer el MIR, después la residencia, después no sé qué, es decir, no tiene absolutamente ningún sentido. Segundo, que hay pocas facultades de medicina. La gente no ha dejado de hacer medicina, ¿entiendes? Porque no hay, o sea, porque no se paga. Y como no se paga, ¿para qué coños quieres hacer medicina? Cuando están formados se marchan. El otro problema que hay, que es gravísimo, que es la compatibilización del público con el privado. Tú no puedes aguantar a pleno ritmo 8 horas en la mañana y 8 horas en la tarde. No puedes. Y luego, a eso añádele
a un cirujano que puede meterse en un quirófano y no hay horarios. Y no hay horarios en función de la operación que le toque. Entonces, a mí me parece, ojo, te insisto que yo no estoy en contra de que compatibilicen. Lo que no pueden estar es compatibilizando a horario pleno. ¿Y por qué lo hacen? Porque están muy mal pagados en la sanidad pública. Muy mal pagados. Y yo creo que con eso hay que terminar. Y a partir de ahí, facultades bien pagados, tendrás médicos. No hay ningún problema. Y si no los importas, con las debidas garantías, que ahora hay importación de médicos de Sudamérica y se están haciendo sin garantías. Cuidado, hay gente que tiene muy poca formación. Hemos llegado al final. Eh, hemos analizado brevemente, pero que la gente cuando escuche noticias que las ponga entre paréntesis, que las analice y que sepa, como decían los latinos, cui prodest, a quién beneficia todas estas análisis que pueden ser y son a veces muy, muy partidistas. Sean ustedes felices.